Buenas tardes, el día de hoy vamos a estar hablando lo que son un poco acerca de generalidad de parásitos. Vamos a estar hablando acerca de qué son los parásitos, vamos a ver cuáles son cómo se clasifican en dos grandes grupos, luego vamos a estar hablando sobre lo que pueden causar estos parásitos, como lo que es una helmintiasis, cuáles son los parásitos que pueden causarlos, y entre otras cosas. Primero que nada, vamos a hablar sobre qué son los parásitos. Tenemos que los parásitos van a ser seres vivos que durante parte o durante totalidad de su existencia se van a alojar y alimentar a expensas de otros seres vivos. Generalmente estos seres vivos van a ser de distintas especies, generalmente más grandes, como pueden ser los animales o el propio humano. Tenemos que los parásitos se van a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los protozoarios y los helmintos. Entre los protozoarios tenemos que estos se subclasifican. Estos se van a subclasificar en lo que es en sarcodina, como lo que es la entemoeba histolítica, flagelados como la Guerdaland y las tricomonas. Tenemos que hay parásitos ciliados como lo que es el Balantidium coli, o incluso tenemos parásitos como la esporozoa, un ejemplo de esto sería la Isospora belli. Luego tenemos los helmintos que se van a subclasificar también en dos grandes grupos como son las nemotadas y los cestodos. Y tenemos que su mecanismo de transmisión va a ser distinto. Esto se da siempre por medio de la vía digestiva, pero esto puede ser por dos medios, por fecalismo o a través de alimentos. A través del fecalismo tenemos que hacer tres vías. Uno que es la fecal oral, a través de las manos sucias que se llegan a la boca y por tanto las heces van a llegar. También tenemos una transmisión indirecta a través de aguas no tratadas y aguas contaminadas por heces, o por frutas y verduras que se van a estar en contacto con la tierra y por tanto van a estar en contacto con las heces. El otro mecanismo de contacto sería por helmintiasis, que es el proceso cuando se va a multiplicar el parásito dentro del organismo. El otro mecanismo sería a través de los alimentos, esto sería a través de lo que es la carne animal mal cocinada, incluso cuando está contaminada por los propios parásitos. Y el otro tenemos a través de verduras mal lavadas, como sea de fruta o de verdura, que genera lo que generalmente genera una fasciosis. Ahora vamos a ver lo que son una geohelmintiasis. Vamos a hablar sobre una geohelmintiasis por ascariasis, que es por ascaria, que se conoce generalmente como ascariasis. Tenemos que estar encontradas generalmente en lo que es en zonas cálidas y húmedas de las regiones, y va a afectar en general principalmente lo que son los preescolares y fuentes escolares. Y su forma de infección va a ser a través del huevo larvado, a través de la infección ya sea por fecalismo. Tenemos que su mecanismo de transmisión va a ser a través de la contaminación fecal, y su periodo de incubación va a durar de lo que son desde 4 a 8 semanas, y va a tener un periodo de transmisibilidad a través de hasta que el parásito esté en el cuerpo, o sea, no se ha tratado. Tenemos que su ciclo biológico va a comenzar cuando se ingiere a través de la ingesta de un huevo larvado, este va a llegar al intestino delgado, donde va a haber una eclosión. Las larvas aquí en el intestino delgado, las larvas van a salir de penetrar la que es la pared intestinal y a la circulación portal en el hígado, y desde ahí dirigirse a lo que son los vasos pulmonares, tejido interalveolar, alveolos, faringe, esófago y alojarse en intestino delgado. Una vez alojado en intestino delgado, van a comenzar a madurar y comenzar a ser lo que son parásitos adultos. Para una vez que son parásitos adultos, van a ser capaces de generar lo que es una oviposición para que finalmente sean capaces de poner los huevos en la S, y una vez estas sean excretadas, sea capaz de generar otro ciclo de infección para infectar y alojarse en otra persona. Tenemos que la clínica por parasitosis va a ser variada. Tenemos que esta va a presentar lo que es en la fase de migración, va a generar en la persona infectada lo que es una tos seca, luego una tos productiva, va a generar lo que son estertores a nivel pulmonar, va a provocar disnea, fiebre moderada y eosinofilia. Va a tener durante la fase intestinal, donde la oviposición, tenemos que esta puede generar síntomas leves que van a pasar inadvertidos, o puede generar una infección intensa que va a generar lo que es dolor abdominal, meteorismo y abdomen prominente. A nivel nervioso va a generar lo que son insomnio e irritabilidad, y puede generar las sensaciones de hipersensibilidad. Tenemos que generar lo que es urticaria, prurito nasal o incluso crisis asmática. Y en caso de que se complique, va a generar lo que es una suboclusión intestinal o una oclusión intestinal. Incluso hay casos en los que se da perforación intestinal, una torsión o una obstrucción naríngea. Tenemos que su diagnóstico va a ser a través de una parasitología que básicamente consiste en lo que es un examen de heces, en donde se va a buscar lo que son las deposiciones, si hay huevos en ella, o radiológico a través de una radiografía donde se va a encontrar hallazgos si hay parásito o no.
Su tratamiento generalmente se da a través de lo que es albendazol, mebendazol o piperazina. Incluso se puede dar lo que es pamatoade de pirantel. Tenemos que cómo se puede prevenir este parásito. Las cariasis se puede prevenir a través de las medidas de higiene básicas, como es lavado de manos, lavado de frutas y verduras, con un buen saneamiento potable, y hacer una adecuada preparación del agua potable, incluso depurando lo que es el agua. También en caso de que sea una área agrícola, se tiene que dar un riego de la fruta y las hortalizas con agua limpia. Ahora vamos a hacer el segundo tipo de geomintiasis, mostrando lo que es una tricocefalosis. Esta va a ser causada por el parásito Trichuris trichurs. Se va a encontrar igual como el anterior en zonas cálidas y su mecanismo de transmisión va a ser a través de la igual contaminación fecal. Y su periodo de incubación puede pasar en la persona durante muchos años, siempre y cuando no sea tratada. Y puede pasar de forma asintomática. La persona no va a sentir ningún malestar a través de ellos, va a vivir con ellos. Tenemos que igual que el anterior va a tener un ciclo biológico que va a hacer comenzar igual de huevo larvado hasta su posterior ingesta, donde se va a alojar en el intestino delgado, donde aquí va a eclosionar y va a quedar como lo que es una larva libre. Esta va a descender al final del intestino delgado y alojarse en colon, y aquí se va a adherir a la mucosa hasta que sea para madurar, hasta que sea un adulto capaz de fecundar. Una vez en un adulto capaz de fecundar, va a generar lo que es la oviposición y sus huevos van a salir a la luz intestinal. De aquí los huevos salen en heces al suelo, donde hay maduración del huevo con desarrollo de la larva, y finalmente el huevo larvado es capaz de contaminar al nuevo huésped. Su principal síntoma va a ser que la persona va a presentar dolor abdominal, va a tener signos que va a generar lo que es palidez, anemia, diarrea, puede llegar a generar disentería, en algunos casos puede llegar a generar lo que es tenesmo rectal, y en caso de que no sea tratado se puede complicar, igual que el anterior. Esto va a generar puede generar una apendicitis verminosa o un prolapso rectal. Su diagnóstico parasitológico se puede dar por dos en forma no grave, sea lo que es la opción microscópica, que es a través del examen de deposiciones de heces fecales. Sin embargo, cuando hay complicaciones, se puede hacer lo que es una observación macroscópica. Generalmente se hace cuando hay un prolapso rectal y se manda lo que es una rectosigmoidoscopía. Igual que el anterior, esta se puede tratar con el albendazol, mebendazol o tiabendazol, y su medida de prevención va a ser medidas de higiene. Se va a fomentar hábitos de higiene adecuados, como lo que es lavado de fruta, lavado de manos antes de manipular alimentos, evitar ingesta de tierra, ya sea cuando se dan las manos, cuando no se lavan las manos, lavado de fruta y verduras que pudieran estar en contacto con la tierra, y siempre intentar tomar agua tratada, es decir, agua potable. Y para finalizar, vamos a hablar sobre lo que es una oxoriasis por enterovirus. Tenemos que esta parasitosis va a ser una de las que va a tener mayor prevalencia, con un mecanismo de transmisión variado que puede ser directo a través de un ciclo ano, mano, boca, es decir, a través de cuando la mano está contaminada con S y la persona se lleva la mano a la boca o entra en contacto con esta. O puede ser indirecto a través de la inhalación. Tenemos que su hábitat, es decir, de este parásito, va a permanecer cuando se contamina la persona, va a permanecer lo que es en intestino grueso y va a tener un periodo de incubación de durar de 2 a 6 semanas. Su periodo de transmisibilidad no va a ser, no va, en diferencia de los otros, aquí no va a ser mientras el parásito vivo, sino que esto va a ser mientras que la hembra sea capaz de hacer oviosintasis. Tenemos que su ciclo biológico va a comenzar igual que en la anterior, a través de un huevo larvado que se ingiere. Este va a llegar al intestino delgado, donde va a realizar eclosión y sus larvas van a quedar libres. Posteriormente, estas larvas van a viajar a la región cecal, y cuando el adulto sea capaz, cuando el adulto crezca, cuando la larva sea madura, va a ser capaz de fecundar, y aquí va a haber lo que es una migración de la hembra. Aquí la hembra va a viajar a lo que es la región anal, donde genera oviposición, y el huevo va a quedar libre en heces. Al quedar libre aquí, va a ser capaz de esta larva que libera el parásito llamado de adulto, va a ser capaz de generarse, el huevo va a ser capaz de generarse en larva en tan solo 6 horas. Esta va a generar signos y síntomas como lo que es prurito anal y nasal, va a generar lo que es irritabilidad en la persona, puede llegar a generar complicaciones como es la apendicitis, una vulvoginitis o una salpingitis. Tenemos que su diagnóstico es un poco más sencillo, por así decirlo. Este se da a través del
desde granja y se trata generalmente con albendazol, mebendazol o papato de pirantel. Tenemos que su prevención, al igual que en los otros parásitos, se da a través de lo que es a través de medidas de higiene, es decir, a través del lavado de manos, ya que uno de sus ciclos principales de transmisión es a través del ciclo ano-mano-boca. También se da lo que es a través de la fruta y verduras que hayan estado en contacto con el suelo, o incluso con siempre y cuando siempre, lo de siempre es ingerir agua potable, es decir, agua que sea purificada.